Takopi Original Sin, o El pecado original de Takopi, es lo mejor de este 2025. Y es que es una barbaridad, hermano. 6 capítulos para darnos una historia dura, cruda y a la vez tan entretenida, en la que por momentos parecía que todo lo atroz que vimos nunca pasó. Es como si la frase de Deadpool sobre que la vida es una serie interminable de desastres con breves comerciales de felicidad se materializara en esto, donde por momentos vemos una cara de la moneda para después irnos a la otra y entender otra perspectiva, con una gente que solo hizo que todo fuera más duro y crudo de procesar, Takopi. Pero en fin, no me extenderé por ahora. Lo que sí les diré es que hoy hablaremos de la gran trama que tiene y de los artífices de que esto sea una gran historia, que de una se los adelanto, esta obra la verán más de una vez por aquí, porque las cosas que abordan personajes como Shizuka, Marina y Naoki no caben en este único video. Así que no perdamos más tiempo y adentrémonos en esta dulce y cruda historia llamada Takopi Original Sin. Si tuviera que definir con una frase a esta obra, sería con que es una dulce crudeza, y no lo digo a la ligera, porque a lo largo de toda la trama vemos una cantidad de cosas fuertísimas, como lo son el suicidio, la violencia psicológica, la familiar, abuso escolar o familiar, desde el punto de vista de un pulpito rosa que tiene la misma inocencia de un niño. Y esto me parece lo más brillante que pudieron hacer para mostrarnos todas las problemáticas de esta obra. Para mí la sacaron del estadio, porque se podían tirar la de soy Sasuke, jarra a mi familia y soy muy estaría bien, porque es lo lógico. Que ojo, no digo que esté mal, pero esto es darle la vuelta a la tortilla, porque es como si pusieras una persona completamente inocente, aislada de la crueldad del mundo, a experimentar toda la clase de atrocidades en carne propia que experimentaron las dos chicas. Por ejemplo, como cuando Takopi, siendo Shizuka, experimenta todo lo que sufre la chica, desde el salón de clases, donde es bulleada y molestada por Marina y sus amigas, hasta ser acribillada a golpes por la rubia antes mencionada. O tirémonos para el otro lado, cuando Takopi asume de ser Marina para tapar todo lo que pasó con la chica, donde termina viendo que aunque haya gente en su casa, se encuentra con un campo de guerra y no en un hogar, viendo cómo su padre psicológicamente a su madre, y más encima, ella termina sufriendo de su propia madre como descargo. Y así te puedo tirar más ejemplos, pero no es solo eso lo que hace que esta trama sea excelente, sino que el ritmo que manejaron me parece brutal, porque es una cuestión a fuego lento que por momentos tiene arrancones, como cuando vemos todos los problemas de Shizuka y su destino. Se encargan de adentrarnos de a poco en el diario vivir de Shizuka, que entre la soledad, abuso y desesperanza termina colgada de lo que se suponía que tenía como finalidad ayudar a la felicidad de dos personas, para después ver a Takopi más desesperada que 10 intentando cambiar ese destino. O cuando nos enteramos que Takopi no llegó al 2016 para proteger a Shizuka, sino para rajarla, producto de ver cómo ella indirectamente afectó a la vida de Marina en 2022, quien conoció primero a Takopi cuando estas eran más grandes. Se siente como si fuéramos un lateral que tiene que defender el Amin, el cual nos tiene de aquí para allá, pero no solo hace eso, sino que sabe bajar el ritmo del partido y combinar con los demás, porque esto nos permite sentir todo el doloroso sabor de cada chico, donde para mí la mejor representación de todas es la de Naoki, porque es un conflicto que no se ve tan gráficamente como con Shizuka y con Marina, pero tiene la misma cantidad de daño y dolor que las otras chicas. Fue excelente cómo se manejó esto, y en general los otros también, pero me quedo con Naoki porque, como dije, no lo vemos tan a simple vista. Además, quiero darle el reconocimiento que su madre no le dio. Te quiero, Naoki. Que también eso lo hizo posible la calidad audiovisual del anime, los planos, la música y cómo se ambientaba todo me encantó, además de la propia calidad de la animación, porque cuando requería que nos pusiéramos en los pies de alguno de los tres chicos con sus casos, lo hacía de la mejor forma posible. Cuando requería hacernos olvidar que todo era un infierno, lo hacía excelente, y cuando tenía que sorprendernos, lo hizo como nadie. En general, todo lo que rodea la trama de Takopi me parece excelente, porque es una trama desarrollada muy bien, donde vemos el cambio de ciertos personajes, que ya hablaremos de ellos, el cómo se pudre todo, el cómo entramos en la mente de cada uno para entenderlos a profundidad y cómo estos y sus acciones terminan siendo producto de las malas decisiones de sus padres, porque sí, estos son los verdaderos causantes de todo lo que pasa en la vida de los chicos, porque los niños no copian o aprenden mediante las palabras, sino por las acciones, y lo que veía cada uno de su entorno era en distintas expresiones. Es increíble lo mucho que se puede transmitir en 6 capítulos a todos los niveles. Es fantástico, se vea por donde se vea. Pero bueno, antes de ir con los que mueven la bocha en el campo, me gustaría hablar del final, porque he leído diversas cosas, que si el final es Dios, que si es una puta mierda, que si está bien y ya. Yo me ubico ahí, porque el final de la obra se siente un poco raro, he de admitirlo, en el sentido de que se pudo profundizar más en él, no sé, capaz haciendo que el 6º capítulo sea como el primero, uno de
más de 30 minutos donde podamos ver más, pero en lo que a mí respecta es el final más acorde, porque no había manera de arreglarlo todo mediante la magia de Takopi, porque así como dije que el pulpito es quien hace que todo sea más crudo por su inocencia, la misma inocencia que les menciono provocó todos los malos resultados, entre comillas, cosa que él entendió al final y me pareció lo mejor, porque si bien él desapareció, su legado quedó en ellas cumpliendo con su misión de hacerla sonreír. También hubiera extendido el capítulo final para ver un poco más de las consecuencias del sacrificio en el futuro, y no solo lo que nos mostraron, que fue un poquito nada más, como unos 2 minutos y ya, porque hubiera estado bueno ver cómo eso afectaba los estilos de vida de cada una y cómo resultó todo para ellos, incluido Naoki. No lo vimos un carajo. En términos generales, final acorde. No es el mejor ni tampoco es una basura. Pero bueno, ahora sí, vamos con lo bueno. Estos 3 muchachos son una cosa bárbara por 2 cuestiones: la manera en la que vemos su dolor y cómo se nos muestra mediante sus acciones y cómo van evolucionando. Primero vamos con Shizuka, quien empieza siendo una chica casi sin alma, la cual solo tenía un pequeño hilo que le ataba la vida, el cual era Chappie, donde vemos cómo simplemente se resigna y no se opone ante los abusos que recibe, donde termina por acabar con su vida aunque Takopi haya intentado ayudarla. Después de ser salvada, el cómo la chica se va trastornando es brutal, porque empieza a actuar de la misma manera que sus padres. Para mí este quiebre viene en el momento en el que empieza a jugar en el otro bando, en el del victimario, digámoslo, aunque no lo definiría así, pero se entiende a lo que voy, que es después de ser cómplice de la muerte de Marina, donde es capaz de manipular a Naoki para su beneficio y al estilo de sus padres, tirándolo por la borda cuando ya no los necesita, como a Takopi, actuando con esa frialdad con la que su padre la trató cuando la tuvo al frente de su nueva vida, o como cuando su madre actúa con indiferencia cuando la ve en el estado deplorable que se encontraba cada día que la veía. El ejemplo máximo cuando la vemos después de que Chappie sea capturado. Esta chica, al igual que en la línea original, su único motivo de vivir era Chappie, pero el obtener poder para alguien que fue reprimido fue como dar una pistola a una persona con sed de venganza, porque sí, tenía el poder en sus manos gracias a Takopi, pero terminó por corromperla, si es que alguna vez estuvo sana. Ahora con Marina es de las cosas que más me gustaron, porque me hicieron pasar de odiarla con todo mi ser a defenderla y entenderla, porque ella termina viviendo un infierno donde se supone que debe haber un refugio, un hogar, producto de que papá es tremendo hijo de puta y que la mamá de Shizuka es tremenda sola, el cual no solo hace eso, sino que su madre, cosa que la misma termina descargando en su hija, provocando una cicatriz cuando era una niña. Esto continúa con los años, Takopi aparece y luego conoce a Naoki, con quien se vuelve pareja, pero este chico siempre estuvo enamorado de una sola mujer, que era Shizuka, terminando por romper con ella. Luego le dice a su madre toda la verdad y estuvo a punto de rajarla, se volvió loca la tipa, y ella termina por proteger su vida y acaba con ella, terminando por arrepentirse de no haber acabado con la raíz de sus problemas, Shizuka, quien fue quien le robó a su amor y a su padre según ella, terminando por apagar su vida no sin antes darle una consigna a Takopi. Bueno, ahora repitamos esto en bucle, pero ahora algo lo cambia todo y es que termina muerto antes de tiempo. Pero antes de eso, vemos cómo ella actúa tal cual como su padre hace con su madre y cómo su madre actúa con ella, culpando a alguien más de algo que no hizo, tanto física como psicológicamente de Shizuka, hasta el punto de provocar su deceso en la línea temporal original, y después de estar a punto de hacerlo nuevamente. Lo peor de todo, ella no era una mala chica, ya que deseaba romper con la violencia que había en su familia. Y por último, con Naoki, quien crece siendo comparado con su hermano mayor por su madre, quien tenía buenas notas, jugaba videojuegos y no se descuidaba por ello, y cuando creció, a pesar de, según Naoki, volverse rebelde, no se descuidó como él pensó, sino que solo mejoró más, ya que aparte de todo eso que les mencioné antes, era sociable, ganaba plata y tenía novia, donde a pesar de que Naoki era el mejor de su clase y la rompía, para la madre nunca fue suficiente, porque era como si le faltara pa'l peso, donde su madre, en vez de felicitarlo por hacer las cosas bien, lo violentó psicológicamente y reprochándolo por no ser como su hermano, creando en él una clara ausencia de reconocimiento, cosa que encontraría erróneamente en Shizuka, quien se parecía a su madre, involucrándose en un haciendo de todo solo para no fallar a la única persona que sí le veía entre comillas valor, cosa que también vemos en la línea temporal de 2022, donde termina por irse con Shizuka por lo mismo, excusándose en que él era lo único que ella tenía, cosa que era cierta, pero aún así lastimó a Marina, y vemos todo lo que provocó indirectamente. Y ojito, me quedé sumamente corto hablando de ellos y lo hice a posta, porque cada uno merece un video dedicado explorando su problemática a fondo, pero cómo se maneja el tema psicológico con ellos me parece brutal.
final, siendo Takopi la cereza en el pastel porque es quien explota aún más todo el daño en todos los sentidos, tanto para los protagonistas como para los espectadores. El tema de la madre de Naoki es durísimo porque nos muestra lo que puede hacer la ausencia de amor y reconocimiento en un niño, con los padres de Shizuka, el cómo puede terminar su hija, quien vivió resignada a sufrir por las decisiones que tomó su madre, y los padres de Marina, quienes se descargaban con ella, replicando los mismos actos sin que no tenía nada que ver a pesar de que fuera su hija. En general, esto que les dije se roba todo el show, porque fue directo y al hueso, fue excelso. Pero bueno, me pone contento que su final fuera uno más feliz, porque genuinamente se lo merecía, porque nadie merece sufrir tanto dolor por decisiones que no tomaron o que no eligieron. En definitiva, es de lo mejor que he visto este año. Fíjate que vi y leí bastante en este 2025. Que ojo, tengo que reconocer algo. Y es que no soy alguien que consume esta clase de géneros. Por ende, soy un lienzo en blanco a lo que esto se refiere. Pero también he leído a quienes les gustó siendo consumidores de esta clase de historias. Pero en lo que a mí respecta, me encantó. Lo disfruté de principio a fin como nadie. Donde me conmovió, me emputé y por sobre todo, me sorprendió. Eso sí, no logró hacerme llorar. Yo ya después de lo de Shikatsu wa Kimi no Uso no vuelvo nunca. Espero algún día hablar de eso, pero en fin, ya hablé yo. Por eso quiero leerlos a ustedes. ¿Qué les pareció esta obra? ¿Les gustó? ¿Es la mejor del año? Ya saben que me estaré metiendo al barro a charlar con ustedes. Como siempre, bajo el respeto. Que sepan que les traeré los análisis de los tres chicos y capaz también el de Takopi, pero solo si me convencen. Para un contacto más diario conmigo, me pueden seguir en Twitter y también en TikTok, donde se sube contenido corto para que me tengan más cerca de ustedes. Además, les sirve para saber cuando subo video acá en YouTube. Eso sí, gracias a los que vienen de TikTok o los que van para allá. Estamos creciendo bastante, tanto aquí como allá. A la gente que me sigue aquí, gracias por bancar. Y el que me acaba de conocer por cualquier medio, te invito a que le piques al botón rojo y a su campanita para unirte a esta comunidad. Créeme, no te arrepentirás. En fin, nos vemos en la siguiente. Tengan un lindo día.